responsabilidad mucho mayor, pero no me cabe ninguna duda de que habéis venido por Goya, ¿no? Y no por mí, entonces pues a ver si puedo dejar en buen lugar al pintor aragonés. Por supuesto, que duda cabe, hay que agradecer, ¿no? Aparte de a vosotros que hayáis venido, a la UNED que está siempre predispuesta o dispuesta a acogernos en nuestras fricadas, ¿no? que dirían también los alumnos. Así que muchas gracias Mercedes y Marta por esto. Y por supuesto estamos aquí en una sesión preliminar, en una sesión, nada, un breve aperitivo al plato fuerte que será, como sabéis, este próximo jueves, aquí también, con Domingo Buesa, que presentará uno de los libros que están aquí, El retrato de la madre de Goya, y además nos dará una charla sobre, bueno, las amistades de Goya y tal. Y lo hará pues muy bien, como él lo hace siempre todo. Más cosas que quería contaros antes. Ah, sí, que no se nos olvide, mañana se inaugura, hablando de pintura, una exposición en la Sala de Arte, ¿no? De Marie-Claude Sarabisset, que lo organiza Amigos, ¿verdad? Sí, lo organiza Amigos de Serrablo, y mola mucho porque, por lo que me decía de Pilara, y eso está muy bien, ¿no? Hacer cosas con los recursos del pueblo, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? La exposición está hecha con cuadros y trabajos de Marie-Claude, pero que están aquí en el pueblo, ¿no? En colecciones particulares, y eso está muy bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo he querido plantear yo la sesión de hoy? La he intentado plantear de una manera breve. Bienvenidos, Fabio y Olga, os estaba esperando. De una manera breve porque no me quiero extender demasiado, y además igual no hace falta porque muchas cosas creo que ya las vais a conocer. No obstante, también es cierto que como entre nosotros hay alumno más joven, a lo mejor explico alguna cosa que los mayores, por experiencia y por conocimientos, pues ya tendríais claro. La foto que he colocado ahí es una foto que hice una mañana, estaba paseando con Teresa, demasiado temprano, a las 5:30 o una cosa así, y no sé si la reconocéis, pero es justamente enfrente de la gasolinera, y había, y tengo que hablar en pasado, porque ya no está, alguien lo rompió, y estaba este arbolito, y es que en ocasiones veo Goyas, me pasa eso, ¿no? Hay gente que en ocasiones ve muertos, pues yo en ocasiones veo Goyas, y por si alguien se aburre, pensé, digo, ¿qué diablos? Os dejo aquí un gancho, y si vais viendo cosas parecidas a este arbolito en las imágenes que os vaya poniendo, pues así os aburrís un poco menos, ¿no? Vais a ir un poquito a la caza del tesoro, que no será la última. He tomado prestado el título de la charla o de la conversación, ¿vale? Interrumpidme cuando queráis, por supuesto. La he tomado prestada de una exposición que se celebró en el 2005, ¿vale? En Zaragoza, que la organizó la Fundación Goya en Aragón, que por cierto es un recurso enorme para el conocimiento de Goya, sobre todo su catálogo online, está todo allí, incluso lo que está en colecciones particulares está todo allí, con ficha técnica y con explicaciones críticas, bueno, más o menos discutibles, con todas las exposiciones que se han hecho sobre Goya de Goya desde el siglo XIX, pues están también ahí reseñadas, es enorme. Y fueron ellos los que organizaron esta exposición junto a Valeriano Bozal, está aquí el catálogo, y recuerdo que fui con Teresa a verla, la disfrutamos muchísimo, es una exposición, o era una exposición, el catálogo sigue vivo, por lo tanto podemos hablar en presente de ella, en la que lo que planteaba Valeriano Bozal, el profesor, era hacer como una especie de rastreo de la influencia de Goya en el arte posterior, ¿no? Desde el romanticismo de Delacroix, Géricault, hasta nuestros Sauras, Picassos, etc. Sí, pues casi como voy a estar aquí, si te quedas tú por aquí, si esto, vale. Y recuerdo un momento tierno
que es que vimos allí, fue la última vez que vimos a José Antonio Labordeta, allí. Era relativamente fácil, entonces vivíamos en Jaca, y era relativamente fácil verlo allí en Villanueva. Y en la exposición fue la última vez que lo vimos, estaba regulero, ya, estaba, en fin, se notaba que estaba mal, pero ahí estaba paseando. No fue el día de la inauguración, lo cual ya es un dato, es decir, fue a verlo porque quería seguir aprendiendo, ¿no? Que es una idea que quiero que hoy se os quede un poquito. Y lo último, ese 2022 ahí un poco en grande, era porque vamos a tener que esperar hasta el 2028 para que se celebre el centenario de la muerte de Goya. Después del centenario de la generación del 27 y del centenario de Góngora, ¿no? Eso será en el 2028. Y a mí me da la sensación siempre con los centenarios que es que nos abruman con muchas cosas y al final nunca llegamos al nivel del asunto, ¿no? Recuerdo que cuando se hizo el centenario de Mozart, Eduardo Mendoza, que es un tío muy listo, escribió en El País que a él lo que más le gustaba de Mozart era la música. Porque se hablaba de Mozart de cualquier cosa menos escuchar su música, ¿no? Para nuestra desgracia también el centenario de Beethoven coincidió con el 2020 y muchas cosas se tuvieron que anular, etc. Pero en el 2022 también podemos celebrar cosas, no vamos a esperar al 2028, ¿no? Podemos celebrar cosas. ¿Qué pasaba hace 200 años? ¿Qué pasaba en el soy muy malo para las cifras, en el 1800, ¿no? 22. Bueno, pues que seguramente Goya, que acababa de comprar la Quinta del Sordo, luego la veremos en el 19, estaba pintando las pinturas negras. La Capilla Sistina, dicen algunos, del arte moderno. Y que estaba haciendo la serie de los disparates, que no llegó a terminar. Y que en 1823 entraron, muy cerca de aquí, por Bayona, entraron los 100.000 hijos de San Luis para acabar con el trienio liberal, ¿no? De los pocos intentos, ¿no? De adecuarnos a Europa, o de coger el tren de la historia europeo, ¿no? Entraron los 100.000 hijos de San Luis para volver a colocarnos, que lo hicieron varias veces, a Fernando VII, ¿no? Y terminar con el trienio liberal, y luego ajustar al griego, etc. Y además estaba seguramente ya pensando que ya estaba un poco cansado de estar en España y que prefería estar en un sitio donde se estuviera mejor. Y ciertamente en Francia, en Burdeos, en aquella época se estaba mejor con alguna cosa que luego comentaremos. Por lo tanto, esto es un poco el enfoque. Claro, tengo también una pequeña tesis. A mí me gustan tanto las exposiciones de tesis como las charlas de tesis. Y mi idea es no tanto hacer un recorrido por el rastreo de la influencia pictórica de Goya en el resto de los pintores desde entonces, sino lo que me gustaría es explicar por qué Goya todavía nos sigue interpelando. Es decir, por qué Goya sigue siendo nuestro contemporáneo después de 200 años de su muerte, casi. Por decirlo con palabras de un tío que me gusta mucho, que es André Malraux, porque, joder, hay gente aquí que sabe mucho francés y lo he pronunciado, ya lo siento, ¿vale? Pero ¿por qué las obras de arte, al contrario de lo que sucede con las obras arqueológicas, pensaba que iba a estar hoy aquí Alfredo y iba a interpelarlo, porque siempre en Atapuerca, Alfredo, el profesor de filosofía, tengo una discusión con él. Cuando vayáis este año a Atapuerca, os llevarán al Museo de la Evolución, y allí en el Museo de la Evolución de repente exponen, yo qué sé, la pelvis de Elvis, o el cráneo de Miguelón, o el pie de no sé quién, de Vicente del Bosque, yo qué sé, te ponen siempre estos nombres, ¿no? Y te los ponen, te lo museifican como si fuesen obras de arte. Y con esa aureola, ¿no? con ese aura que decía Walter Benjamin de obras de arte. Y yo eso nunca lo he entendido. O sea, daría exactamente igual que no fuesen los originales, porque eso no son obras de arte. Eso no tienen trascendencia. Eso no son más que datos arqueológicos. Con muchas obras que nos pueden parecer arte, yo que sé, alguna cosa de Salvador Maella, contemporáneo de Goya, de Francisco Gallego, pintores de la época. Eso son, para mí, son datos arqueológicos o datos históricos, es decir, objetos que son históricos. Y con Goya no nos pasa eso.
Con Goya lo que nos pasa es que nos sigue interpelando. Y esta tesis que yo tengo, o esta obsesión que yo tengo, a ver si soy capaz hoy de, en un tiempo breve, que ya me estoy alargando, os la puedo meter un poquito en vuestras cabezas. Por ejemplo, todos tenemos nuestro Goya aquí, seguro, estoy convencido que todos, cada uno de nosotros tiene su Goya. Es un tío público. Y lo era bastante más cuando yo era pequeño. Esto que vemos aquí, que lo podéis ver, porque lo he traído y que lo he llevado en alguna ocasión a clase, es una colección de biografías del personaje de dibujos animados de Cantinflas, que aquí en España no sé si tuvo mucho éxito, ni siquiera sé si llegaron a seriarse sus series de dibujos animados, pero a mí sí que me llegó esta colección de biografías de Cantinflas, que Cantinflas presentaba, yo qué sé, la biografía de Thomas Alva Edison, o de gente ficticia también, yo qué sé, de Helena de Troya, de Sansón, me gustaba mucho, claro, se lo voy a imaginar, o de, no sé, de Federico el Grande, de gente rara, Napoleón, bueno, ese es menos raro, y Goya. Y para mí era una lectura fascinante, entre otras cosas porque fue mi primera lectura. Fue en esas pequeñas biografías yo aprendí a leer, no teníamos otra cosa infantil en casa, donde éramos, pues eso, más pobres que las ratas, y esto además nos lo trajo del extranjero, de la emigración, vamos a decirlo así, un tío de América, ¿no? Que vino de América, pero vino sin herencia, ¿no? Los tíos de América venían con herencia, él vino sin herencia económica, pero bueno, vino con esta colección en la cual yo aprendí a leer. Este fin de semana fue Marta. ¿Qué? No mires el móvil ahora. Esto estaba contigo en el Pirineo, bueno, contigo, no estábamos juntos y de repente lo vi. Es una botella de moscatel y han usado la imagen de Goya, el cuadro de Vicente López, que está en el Prado, el retrato de Vicente López, para publicitarlo. Esto otro de aquí es mi nevera. Creo que lo he traído. Y no es mi nevera ahora, es en el 2020, creo recordar. Hice esta foto por un material que también estaba trabajando sobre Goya. Y en esta nevera, donde tengo cosas, bueno, por ejemplo, tengo por ahí alguna postal que me envían algunos amigos que están aquí presentes, etc. Este imán es un autógrafo de Goya que escribía así. No estaba fijada todavía la ortografía a mediados del 18, se fija con la academia, que es más o menos de la misma época, y le dice esto a un señor Iriarte que quería, eran amigos y además quería publicitarle sus estampas en Francia, en París. Dice, esto lo escribe con más de 80 años, agradézcame usted mucho estas malas letras, porque ni vista, ni pulso, ni pluma, ni tintero, todo me falta, solo la voluntad me sobra. Os podéis imaginar que si esto yo lo tengo en la nevera es por lo último, ¿no? Es decir, para no tentarme a abrir la nevera a coger las tartas de chocolate o la ginebra, ¿no? De, coño, solo la voluntad me sobra, decía Goya, pues yo debería ser como Goya. Pero otra anécdota, también en el 2020, para conmemorar el 200 aniversario, claro. El 200 aniversario de la inauguración del Prado. Coño, una cosa que hizo bien Fernando VII, fue el que impulsó el Prado con las colecciones reales, ¿no? Decidieron, con muchísimo acierto, Manuela Mena, la conservadora del Prado, y otro compañero suyo, hacer una exposición de dibujos, y consiguieron prácticamente todos. Se calcula, hay entre álbumes y cuadernos, pues unos 1000 y pico. No se sabe con certeza, cada vez van saliendo dibujos nuevos, algunos de ellos salen a subasta, con unos precios, podéis imaginar, carísimos, ¿no? Hicieron una exposición de dibujos, entonces empavelaron Madrid. Y coincidió, yo creo que este fin de semana ha habido algo parecido, coincidió que los jubilados acudieron a Madrid de las provincias, estas cosas que de vez en cuando hacen, los jubilados que no tienen otra cosa mejor que hacer. ¿Vale? Es decir, fueron a manifestarse por la defensa de las pensiones, todas estas cosas. Y de repente, y seguramente porque iban en dirección, yo que sé, al Ministerio de Hacienda o algo así, en la puerta de Goya había un gran cartel con esto. Con Goya, solo la voluntad me sobra, ¿vale? Un gran cartel.
Y entonces, claro, lo vieron inmediatamente y se hicieron todos los jubilados fotos con el cartel. Es que sigue siendo pertinente, ¿no? Luego volveremos o insistiremos con este dibujo. Pero luego también estaba la tele, Curro Jiménez. O sea, Diego, 19 años, y asiente Curro Jiménez. ¿En serio? Mi abuelo. Tu abuelo, ¿no? Curro Jiménez, ¿no? Efectivamente, Curro Jiménez, que yo recuerdo al menos en 2 capítulos, uno que se llamaba algo así como La batalla de Andalucía, que era prácticamente una peli. Ya sabéis que esto lo dirigía Mario Camus, el mismo de Los Santos Inocentes, ¿vale? Pues en Curro Jiménez aparecía también Goya, como un personaje edificado, ¿no? Un poco por la línea un poquito solo, por la línea del nacionalismo un poquito más ramplón, pero así era. Y es curioso que el mismo Sancho Gracia, el actor que hacía de Curro, años después nos lo encontramos también, Teresa y yo, a unas horas muy raras por el tubo, bueno, raras para él y raras también para nosotros, porque creo que era pleno verano y eran las 4 de la tarde en Zaragoza. Y nos lo encontramos a él solo, que venía hacia nosotros y nosotros hacia él, y venía muy sonriente. Y llevaba, porque estaba haciendo en el Principal una obra de Goya, sobre Goya, se llamaba Goya sin más, no es El sueño de la razón ni nada de eso que están haciendo ahora, sino una obra nueva de Alfonso Plou, creo, y llevaba las patillas goyescas, ¿no? Y venía hacia nosotros y nosotros hacia él. No voy a contarlo todo, Teresa, pero nos sonrió de una manera muy agradable. Y Teresa creyó reconocerlo, ¿no? Me dijo, este no es, no voy a decir que este no es, no, se equivocaba por completo. Bien, todos tenemos, digo, nuestros Goyas y seguro que vosotros tendríais unas cuantas experiencias más. En mi caso, yo tengo con Goya una obsesión intermitente que suele coincidir casi siempre con las necesidades pedagógicas, ¿no? Es decir, cuando vamos a Madrid, cuando tenemos que ir a Madrid, pues paso unos meses antes obsesionado con Goya y doliéndome mucho que cuando vamos al Prado no pueda ver solo Goya, ¿no? Entonces tenemos que pasar lógicamente por Velázquez, por el Greco, yo qué sé, por el Bosco, etc. Y la verdad es que de Goya vemos bien poco para lo que a mí me gustaría, pero hacemos una visita, lo digo por si alguien se quiere apuntar, o si queréis organizar una visita a Madrid, hacemos una visita de hora y media, justa, clavada, hora y media. Y lo digo en plural porque más compañeros míos también la hacen exactamente igual de bien. Aquí está Sandra, ¿no? Vale, o igual de mal, ¿no? Igual de bien, igual de mal. Bien, el año pasado también recuerdo que con ocasión de una visita que hice con estos que están aquí a Zaragoza, a ver una exposición de Picasso, donde efectivamente hay muchísimas buenas exposiciones en Zaragoza, pues también nos pasamos por el Camp Gnar a ver estampas de Goya. Goya está ahí para todo el mundo. Yo qué sé, estudios feministas sobre la obra de Goya, los hay, ¿vale? Y luego voy a entrar un segundo en eso. O la infancia en Goya, un tema que a mí realmente me interesa mucho. Creo que nadie ha hecho Los perros en Goya. Y, no sé, soy un poquito sensible últimamente, pero me da la sensación de que la profundidad psicológica que observamos en Goya cuando se enfrenta, por ejemplo, a los retratos de, yo qué sé, de los duques de Osuna, o de Godoy, o del mismo Fernando VII, o de la duquesa de Alba, o esa profundidad psicológica de cuando coge gente de la calle para sus cartones, para tapices, luego explicaré esto. Eso también se ve, y diréis, este tío está mal, en la profundidad psicológica de los perros que aparecen en Goya. En este primero no, este primero es de la primera serie de cartones para tapices. ¿Veis? Que en ocasiones veo Goyas. ¿Veis el ayolito? Bueno, digo, hay gente que dice que es una firma, ¿no? La primera serie de cartones para tapices, a ver, os explico una cosa muy rápida. Se llaman cartones, pero son lienzos. Son lienzos que servían como modelo para hacer los tapices de los sitios reales, del Escorial, del Palacio del Pardo, etc. Porque entonces, por razones de calefacción, pero también de decoración y de gusto, se colocaban tapices en los lienzos, es decir, en las paredes, ¿no? Y claro, eso, los maestros tapiceros de la Real Fábrica de Tapices, que se fundó por entonces, necesitaban unos modelos. Y fue esa la razón por la que Goya fue a Madrid, estuvo allí 20 años, ¿no? Haciendo cartones para tapices. Por lo tanto, ¿qué pasa con eso? Que eso es de propiedad pública. Y me explico.
eso no tenía la misión de ser expuesto. Esos lienzos no se iban a exponer. Simplemente eran modelos para los maestros tapiceros. Y entonces, ¿qué pasó? Los enrollaron y los guardaron. Pero eran de titularidad pública, es decir, pertenecían al Estado. Y de repente alguien dijo, coño, pues esto es cojonudo. Lo abrieron, ¿vale? Lo retocaron un poquito y ahí están en el Prado para gusto de todos. Pero en realidad son lienzos, ¿no? Y como ya ha pasado una cosa, da la sensación de que el tío no estaba pintando solo para eso, no estaba pintando para hacer luego tapices, sino que su nivel de detalle y otras cosas más nos hablan de que ya tenía un impulso artístico ahí muy potente. Sin embargo, en esta primera serie, esto no está hecho de su invención, uso palabras suyas. Esto no es de su invención, sino que los temas los imponía su cuñado, Francisco Vallejo. Por lo tanto, aquí vemos pues, una cena típica, ¿no?, de caza con dos perretes, sin más, ¿no? Ahí yo no veo ningún tipo de profundidad. La cosa cambia, por ejemplo, en este otro, de aquí, donde vemos, no lo vais a poder apreciar, pero me podéis creer, a un perro de presa en cuyo collar sabemos que es de su majestad. Es decir, que estarían en los montes del Pardo, por ejemplo, es decir, en territorio real, es decir, de su majestad. Pero claro, yo lo que me pregunto es que si el perro era de su majestad, estos niños que están jugando con el perro exactamente igual que juegan los niños con los perros este fin de semana en Vitoria, estuvimos contemplando una cría haciendo exactamente lo mismo con un perro así de grande o quizás más, si no serán también de propiedad real. Fijaos, ¿no? Desnudo, descalzo, ¿no?, etc. O este otro que me encanta, esto también es un cartón muy raro, porque en lugar de ser soleado y tal, como el del parasol, etc., en realidad es una escena de nieve. Se llama la tormenta de nieve o la nevada. Y ya siento que sea, como lo tengo que agrandar, está un poco pixelado, ¿no? Pero esta imagen, hay que conocer muy bien a los perretes para hacer esta imagen, donde el perro está entre expectante por agradar, temeroso, fijaos, porque a ver si una de esas botas va a acabar dándole una patada, ¿no?, y como con ganas de jugar. Hay que conocer muy bien a los perros para hacer eso. De hecho, Goya conocía muy bien a los perros, era cazador, y con su amigo de Zaragoza, con Martín Zapater, tenemos toda la correspondencia, que va, tenemos todas las cartas, casi todas, que le mandó Goya a Zapater, y las otras no, la otra parte de la correspondencia se perdió, pero es una fuente inagotable de cosas no solo biográficas sino también artísticas. Y ahí habla mucho él de los perros, porque entre otras cosas compartían perros, es decir, se llevaban de Zaragoza a Madrid, se llevaban de Madrid a Zaragoza perros y hablaban de ellos, ¿no? Este otro, que también está muy pixelado, pero que me encanta, es el que añadió, porque lo añadió después al famoso, uno de los dos famosos retratos de la duquesa de Alba, el que ella está vestida de blanco, con un fajín rojo y con un lazo rojo. Y fijaos como el perrete lleva también un lacito rojo. Yo no sé dónde lo he leído esto, pero luego he estado buscando, para ser un poquitín exacto y no hacer historia ficción, pero alguien dice que coincide el retrato con la muerte de Luis XVI, bueno, la muerte, el guillotinamiento, yo no sé si se puede usar ese término, de Luis XVI, que por cierto era primo de Carlos IV. Y que la aristocracia quedó como luego han hecho otros, no estoy pensando en la gente del 27 con Gómora, ¿no?, que se ponía el clavel rojo, la aristocracia quedó en llevar como muestra de duelo y también de repulsa por ese hecho fajines rojos. No lo sé, el caso es que le queda muy bien, y al perrete también, ¿no?, ese símbolo de fidelidad. Bichón maltés creo que se llama estaba muy de moda, era un invento francés. Y esta niña es la futura condesa de Chinchón, luego vamos a verla. Esta niña está retratada en la corte de su padre, del infante Don Luis, hermano pequeño, si me equivoco en algo me decís, pero hermano pequeño de Carlos IV, y que era un vivales, es decir, había tenido problemas graves en la corte, por líos, varios líos de faldas. Había intentado Carlos III, había intentado Carlos III casarlo con una hermana suya. Él era, por lo tanto, su sobrino, porque si no soy un hermano, me estoy liando un poco, pero tengo muchos problemas con los parentescos. Luego vamos a verla, a la que querían casarla. Era su tía, por lo tanto, es hermano, bueno, da igual, hermano de Carlos III, su tía. Intentaron casarlo con su tía.
todo cabe. Y entonces él rápidamente pilló a una de Zaragoza, la familia Vallábriga, y se casó, y entonces fue repudiado y lo mandaron a Arenas, bueno, lo mandaron, o se fue él a una mini corte en Arenas de San Pedro. Los montañeros que están aquí, esto es el Almanzor, de Arenas de San Pedro. Y la niña, que es un sol, ¿vale? También aparece con ese símbolo maravilloso de fidelidad, que casi son intercambiables, ¿no? Es decir, tan achuchable es el perrete como achuchable es ella, ¿no? Da un poco de penica a alguna de las mujeres de Goya. Pero con perros se pueden hacer más cosas. Y con esto, aquí. Vamos a hablar. Esto de arriba es... Goya siempre estuvo aprendiendo, ¿vale? Es una de las ideas que ya he subrayado, la voy a subrayar aún más. Y ya de mayor aprendió nuevas técnicas, por ejemplo la de... ¿cómo se llama esto? La de la litografía, es decir, hacer grabados con piedra calcárea, ¿no? O miniaturas como esto, que es maravilloso y es tan moderno en la pincelada, porque esto en realidad es una miniatura, aquí no. Miniaturas en marfil. No le está haciendo nada malo, ¿eh? Le está haciendo algo que hemos hecho todos con los perretes, que es quitarle pulgas o garrapatas, ¿no? Y tal, ¿no? Es impresionante. Peor es esto. En uno de los... es un dibujo, pero también luego aparecieron grabados en la autoromaquia o en una serie de museos, da igual. Una de las suertes, y lo digo entre comillas esto, de la época antes de que se arreglara la fiesta, era la de echar perros a los toros. Y les echan los perros, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Como diversión. Y aún más grave es esto. Esto es un dibujo, este es uno de los dibujos que últimamente ha aparecido, este creo que salió en el 2008, se llama, no sé qué nombre tiene, pero es algo así como lo que le pasó al alguacil Lampiños en Zaragoza a mediados del 18. Digo esto porque debajo, incluso se aprecia aquí, el propio Goya, estos eran dibujos para él, ¿eh? El propio Goya escribe aquí lo que le pasó al alguacil Lampiños. ¿Qué pasaba con este señor que aparece en los dibujos? El alguacil Lampiños trataba muy mal a las mujeres en Zaragoza, pero peor que eso, trataba muy mal a los estudiantes, y eso no puede ser, ¿vale? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los estudiantes se van a vengar en cuanto puedan. Y eso es lo que hicieron, de una manera genial. Bueno, genial, y grave, muy grave. Abrieron un rocín, espero que ya estuviera muerto, a lo mejor no, ¿eh? Probablemente cogido de la plaza de toros, porque ya sabéis que en las corridas de toros los fetos me parece que se ponen a mitad del siglo XX, de los picadores, y morían en la plaza caballos y caballos. Cogieron un caballo, a él probablemente lo emborracharan previamente, lo abrieron por la mitad, metieron dentro al alguacil, le sacaron la cabeza por el culo del caballo, como veis, lo ataron y lo dejaron ahí toda la noche a merced de los perros. Bueno, pues el jodido se salvó. Y cuando al día siguiente vieron que se había salvado, lo terminaron de rematar. Y no os digo cómo, investigad por vuestra cuenta. Pero tiene que ver algo con cal viva y con una lavativa. Y eso está dibujado, ¿eh? Eso lo dibuja Goya. Y por último, lógicamente, aunque no voy a entrar en él, la cabeza del perro semihundido de las pinturas negras, ¿no? Bueno, podemos acercarnos a Goya de múltiples maneras. A ver, nadie, y es una cosa que os digo siempre en clase, nadie se levanta en el antiguo régimen y se levanta en el nuevo régimen, ¿no? Es decir, nadie se acuesta en la Edad Media y se levanta en el Renacimiento. Pues Goya casi. Es decir, casi. Goya vivió justamente el periodo de tiempo en el que la vida pasa de ser como era en tiempos de Julio César. Es decir, por ejemplo, los transportes eran exactamente iguales en época de Julio César, hasta que se inventa la máquina de vapor. El transporte en velocidad era exactamente igual. Es decir, se tardaba lo mismo Jesucristo en ir de un sitio a otro que a principios del siglo XVIII. Igual, exactamente igual. Hasta la invención del ferrocarril y de la navegación a vapor era exactamente igual.
Y ya que hablamos de Julio César, cuando pasa Julio César el Rubicón, inaugura el antiguo régimen en el sentido de que inaugura los imperios, el imperio. Es decir, acaba con la república, si eso tenía algo de democrático, que no lo sé, pero en todo caso inaugura los imperios. Y eso se rompe en 1789, cuando deciden hacer, de una manera poco extraña, porque seguramente fue una bravuconería, la Asamblea Constituyente en Francia, es decir, el inicio de la Revolución Francesa. Todo eso, y lo que vino después, las guerras napoleónicas, etc., y el convulso mundo histórico español, que era un paso adelante, dos atrás, ¿no? Es decir, el trienio liberal, pero luego vuelve Fernando VII. Todo eso tuvo que vivirlo Goya. Yo creo que él estaba absolutamente abrumado por lo rápido que iba el mundo. Y yo con eso yo me siento identificado. Los que es... bueno, todos. Bueno, excepto los nativos digitales que están por aquí, yo creo que todos los que hemos nacido a mediados, ¿no? Voy a ser amable con todo el mundo. Es decir, a partir de mediados del siglo XX, nos sentimos abrumados por los acontecimientos. Por ejemplo, tenemos que, por cierto, para luego vuestros apuntes, estas son las líneas del tiempo que aparecen en la página web del Museo del Prado, que la pagamos todos. Es una página web maravillosa, ¿vale? Uno de los recursos que tiene son unas líneas del tiempo que en la parte de arriba, como veis, aparecen fenómenos históricos y abajo aparecen fenómenos artísticos, ¿no? Y nos da una clave muy interesante. Por ejemplo, yo que me quejo siempre de tener que aguantar esto, es decir, ¿no? Para mí era absolutamente impensable que llegara un día en el que tuviéramos que ir escribando a abuelos en monopatín. Pues bien, en lápiz litográfico, es decir, en lápiz graso, Goya pinta en Burdeos esto, y siempre le pone un nombre, ¿no? Locos patines. Y es que la gente empezó a ir en patines también por Burdeos, ¿no? Patines que eran como este. Y que él veía, y seguramente como una metáfora que también vemos ahora, él esto lo veía como esta aceleración no nos iba a traer nada bueno, que seguramente íbamos a terminar cayéndonos como así está siendo, ¿no? Sigue siendo pertinente. Igual estoy cogiendo a Goya un poco con pinzas, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que sigue siendo pertinente. Vamos a ver. Vamos un poco atrás, o bastante atrás. ¿Cómo empieza todo esto? Pues empieza así, como empieza Violeta, que está por aquí, con su cuaderno de clase, tomando apuntes en el museo, en Casa Batanero, ¿vale? Esto se puede exponer también, Pilar. O Patricia aquí, ¿no? Haciendo retratos. Yo no sé muy bien por qué. Es decir, ¿por qué? Retratos de... Este es Valentín Puig, este es Ignacio Peiró, este es este coreano alemán de nombre impronunciable, es decir, filósofos y tal, yo qué sé. Le llegaría, por lo que fuera, a clase, a sus manos, textos de estos tres personajes y ella, no sé por qué, se lo podíamos preguntar a ella, pero no la voy a poner en ese brete, no sé por qué, va y los dibuja en su cuaderno, en su tacuino de artista, es decir, en su cuaderno vital, vamos a decirlo así. Goya va a Italia, años 70, 71, nadie sabe muy bien por qué, porque no va con ninguna beca ni nada de eso, pero él quiere hacer el Grand Tour. Hay aquí un librito, uno de ellos con un librito, ¿vale? Que explica esto todo muy bien y lo que era el Grand Tour. Es decir, él quiere aprender. ¿Dónde? Para aprender arte hay que ir a Italia, incluso ahora, ¿no? Y de hecho tenemos allí una academia en Roma, ¿no? la Academia Española en Roma, donde va gente becada, pero él no. Lo intentó, ¿eh? Intentó que lo becase la Academia de San Fernando, pero no. Tardaría luego en entrar, ¿no? Y ser académico. Él con sus recursos, seguramente porque su padre vendió tierras en Zaragoza, o el primer biógrafo dice que toreando, seguro que no, pues va por los distintos sitios de Italia, viendo y copiando y aprendiendo el barroco. No había otra cosa. Empieza siendo barroco, Goya. Pero lo que más me gusta es que
su cuaderno es como el vuestro, no sé, Violeta o Patricia, porque no solo dibuja, sino que también apunta por aquí pues las cosas que ha comprado, o los lugares por los que ha pasado, ¿no? Las ciudades por las que ha pasado, ciudades que he visto por fuera, ciudades que he visto por dentro. En este caso, yo qué sé, he comprado 3, lo que sea, de punta fina, no sé si lo veis porque tiene una caligrafía un poco oscura, pero es así. Y esto para mí es absolutamente moderno. O igual que vosotras dos sois muy antiguas y yo también, ¿no? Yo también uso estos cuadernos, ¿no? Pero entre otras cosas hace esto, es decir, copia lo que ve. Esto está en los museos, ahora estará en el Museo de las Termas, pero esto estaría en los museos vaticanos, a los artistas se les dejaba entrar en los palacios para ver arte y copiar del natural. Y en su cuaderno hace 3 bocetos, en distintas posturas de lo que es el torso Belvedere. Por aquel entonces volvían un poco a los artistas porque uno de los juegos que había era a ver qué es lo que estaba haciendo, porque se descubrió así en Roma, el torso Belvedere. Vale, tiene un pie en el barroco, pero siempre da un paso más allá y va a terminar tirando piedras que nos están dando en la cabeza. Hablo de Goya. ¿Por qué? Porque fijaos en esto. Vuelvo atrás un segundo. Lo veis, ¿verdad? Aquí está el torso Belvedere, muchísimos años después. 31, esto debe ser de las... Seguramente esto es de los caprichos de los 90, por lo tanto. 20 años después, en este boceto del Coloso, ya sabéis que el cuadro dice que no es suyo, pero este sí, esta aguatinte sí. Aquí está el torso Belvedere. O en este San Juan Bautista, ¿lo veis? O, y esto es maravilloso, bueno, en fin, y trágico, en los desastres de la guerra, en este que se llama Esto es peor, porque es serial, donde vemos a un empalado, está empalado y desmembrado, ahí se ve clarísimamente el torso, ¿no? Clarísimamente. Es decir, dentro de él, ¿no? Dentro de su cerebro o de su pensar artístico, como decía Francis Bacon, que dice que los artistas piensan haciendo, seguía estando el barroco, pero en cosas tan modernas como los desastres de la guerra. Y es rococó también. Me encanta lo de un raro rococó, ¿no? Es rococó. Esto no es Goya, esto es Fragonard, esto es el rococó francés, que aunque me encanta cuando estuvimos en el Louvre, cuando estuvimos en el Louvre, solo está una vez, Teresa y yo, la empujaba a ir a ver estas cosas, el rollo de los libertinos, ¿no? Que es lo que no podemos ver por aquí, ¿no? Pues esto es Fragonard, o yo qué sé, Watteau, o Boucher, ¿no? Estos 3, ¿no? Esta tríada de... Esto es el columpio, y el mensaje está muy claro, ¿no? Es un mensaje picarón, ¿no? Está muy claro, ¿no? Hay un viejo que está moviendo el columpio, aquí está su amante, esto es una rosaleda, vemos aquí un amorcillo, se le está viendo el escalpín, le está viendo sus partes bajas, está empezando quizá una mirada picarona, está muy claro, es casi un mensaje vulgar, creo. En ocasiones veo Goyas, con Goya no pasa eso. Goya siempre es muchísimo más sutil. El mensaje puede ser el mismo, seguramente lo sea, porque por ejemplo aquí detrás no se ve bien, pero hay unos señores que están mirando como muy fijamente a lo que aquí está pasando, que son 3 criadas probablemente, 3 criadas que están siendo también, una de ellas está siendo empujada por un niño en este caso y no por un abuelo, ¿vale? El columpio. Pero todos sabemos que el columpio tiene un significado simbólico evidente, por su vaivén, porque te puedes caer, ¿no? Tú te colocas por delante de mí, por si acaso yo me caigo para atrás, dicen los flamencos, ¿no? Empújame el columpio, empújame el columpio. En fin, el significado erótico, vamos a decirlo así, es clarísimo. Pero reconocedme que es muchísimo más sutil en Goya que en Fragonard, que en el caso del rococó está, creo, bastante más reconocido. Esto también es un cartón para tapices, ¿vale? O por ejemplo aquí en el cacharrero, para los que les guste un poco el tema de la plástica, amarillos, rojos, azules. Son los colores básicos, ¿no? Que decía Mengs, o bueno,
decían los neoclásicos, es decir, en los tratados de pintura de la época, que eran los que tenían que ser utilizados. Los demás no son más que mezclas, estos verdes, ya sabéis, mezclas entre el azul y el amarillo. Y una cosa más, un detalle técnico. Esto es imprimación, es decir, esta zona de aquí es la preparación del lienzo. Que él, en lugar de prepararlo en blanco, como hacían los neoclásicos, lo preparaba en estos colores terrosos, o luego vamos a verlos en ciertos grises. Y diréis, ¿y para qué? La teoría es mía. Lo que yo veo es que con Goya parece que las figuras están siempre como flotando, que parece como que se vinieran. Y es por eso por lo que a veces da la sensación, o al menos a mí me da, y aquí especialmente, que el tío se pasa un poco por alto las cuestiones de perspectiva. No sé si os da la sensación, pero vamos a ver un segundo el cuadro, ¿vale? Vemos aquí a un cacharrero que está vendiendo loza cara, ¿eh? Y vemos aquí a una chica joven, hermosa, guapa, que está en un lugar central, otra vez un perro, no me meto ahora en eso, pero bueno, símbolo de fidelidad a lo mejor, yo qué sé. Que está valorando si compra o no, y lo tiene en las manos uno de los cacharros, una de las lozas, muy fina. Se le puede caer en cualquier momento de las manos, como se le puede caer cualquier otra cosa, ¿no? A esta chica tan joven, porque a su alrededor, y esto seguro que lo vio en las colecciones reales, porque esta imagen es muy parecida a una de Patinir, de la Tentación de San Antonio, que está ahora en el Prado, vemos a una un poquitín más mayor que ella, que le está comiendo la oreja, le está diciendo algo, y luego una señora mayor, Celestinas quizá, no lo sabemos, no lo va a dejar claro. Goya lo que hace cuando vende estos cuadros, porque sabemos cuánto cobró por cada uno, hizo un pequeño informe de cada uno de ellos, simplemente hace una descripción de lo que se ve, pero no de lo que significa. Y en algunos tratados Goya, informes que le pedía la Academia de San Fernando, va a decir, no hay que pintar ideas, hay que pintar lo que se ve, no nos engañen. Está pintando ideas, porque era un intelectual, probablemente el intelectual más profundo que ha habido en este país en el siglo XVIII, sin duda alguna. ¿Y detrás qué vemos? Detrás vemos una imagen por completo distinta, es una imagen ya de la aristocracia. Esto no tiene por qué serlo, esto es una maja, ¿vale? Pero por detrás vemos una imagen aristocrática con un carruaje, birlocho creo que se llama, que está en movimiento. Y por eso vemos aquí a este paje, vamos a decirlo así, que está ¿no? Que se está yendo para atrás, ¿no? Y también este otro que está intentando agarrarse. Y dentro, y esto es maravilloso, para mi gusto, dentro nos mira, y siempre que nos mira en un cuadro que nos está interpelando, la chica que está ahí. Alguien dice, no, está mirando a estos petimetres que están por aquí, que estos sí que me parece que están fuera de perspectiva por completo, ¿no? Que estos sí que evidentemente están mirando a esta mujer. Evidentemente. Pero ella, yo creo que nos está mirando a nosotros. ¿O no? Y nos está mirando, es esta, ¿eh? Luego hablo de esto un segundo. Y nos está mirando para interpelarnos, no sé muy bien de qué, pero nos mira desde dentro del carruaje con estas pinceladas así como muy sueltas, ¿no? Que a mí me recuerdan mucho al reflejo de la Venus, que luego veremos de la Venus de Velázquez, ¿no? Pero la imagen, digamos, rococó está claramente inspirada en las imágenes rococó que teníamos en la época. Exacto coetáneo es este medallón, que también se conserva en el Prado, aunque no se puede ver, de María Antonieta, que la conoceréis, aunque solo sea por la película de Sofía Coppola, ¿no? Vemos otra vez el cuadro para que después de esto flipemos, ¿no? Y ojo, en las arquitecturas de detrás no sabemos dónde están. Es Madrid, sin duda, porque este cuadro, Goya siempre sabía dónde se iban a colgar los tapices, en este caso. Entonces sabía que se iba a colgar justamente enfrente de otro que se llama la Feria de Madrid, en las afueras, ¿no? Un raro rococó, sí. Pero nos va a colar siempre un mensaje. En la última serie de tapices que él ya no quería hacer ya para Carlos IV, aparecen cosas como esta. Se llama La boda. Por los colores sabemos cuáles son los personajes principales, ¿no? Es decir, esta chica de azul, este chico de rojo y este señor de verde. Y me he olvidado antes de deciros que el Lampiño es algo así. El Lampiño está en ese momento trágico. No voy a volver atrás, pero creedme. El momento trágico del alguacil Lampiño se estaba encuadrado en un arco exactamente igual que este. Exactamente igual que este arco, o muy parecido.
Goya va a usar los arcos en escenas siempre que tienen que ver con manicomios, que tienen que ver con cárceles, que tienen que ver tanto en los grabados como también en las hojalatas y en otros sitios. Esto lo pide Carlos IV para su despacho y él quería escenas campestres y cachondas. Es textual, bueno, cachondas creo que dijo jocosas, pero da igual. Es decir, quería, pero yo creo que el espíritu era ese, bueno, conociendo. Yo creo que el espíritu era ese, es decir, yo quería eso. Y aquí hay cachondeos, sí, pero también yo creo que hay drama. Este es el momento de la tornaboda, es decir, cuando vuelven de la boda. Ella es joven, os pongo un detalle, están aquí, ¿no? Se ve claramente. ¿Veis lo que quiero decir? Que da la sensación de que las figuras parece como que estuvieran en relieve, ¿no? Como si fueran gomosas o... es bella, es guapa, ¿no? Y este es el novio, cuidado. No, en serio, este es el novio, ¿no? Con unos rasgos claramente simiescos. Pero el drama creo que no está ahí. El drama está aquí y aquí. En cómo se cachondea la gente de esta pantomima. Evidentemente es un matrimonio de estos de conveniencia. Conveniencia para todo el mundo, cuidado, no me estoy metiendo aquí. Pero es evidente que es un... Y este señor es el padrino, probablemente el padre, y este el cura. Fíjate cómo se descojonan de esta pantomima. Pero la tragedia creo que no está, por eso vuelvo atrás un segundo. También está en el paso del tiempo. Si tenemos que ver el cuadro de izquierda a derecha, niños a la sombra, que al final, abuelos a la sombra. Las tres edades a lo mejor no lo sé, pero en todo caso te va colando el mensaje, sí, campestre y jocoso. No, te lo cuelo. Y claro, por otro lado te lo va a colar, pero aquí con muchísima intención, en los grabados, ¿no? Porque esto ya lo hace como un autor absolutamente contemporáneo, porque eso ya no es un encargo. Es decir, sus series de grabados es un impulso personal propio, para venderlo por suscripción. ¿Vale? El tío hace sus grabados y eso lo vendía por suscripción. Si se lo compraban bien, no se lo compraron. Y si no se lo compraban, pues mal. Y ya está. Y su primera serie, que es Los Caprichos, vende cosas como esta. Que no hace falta detallarlo. Aquí, ¿qué sacrificio? La idea es la misma, ¿eh? Este es el pretendiente, pero mucho más claro, es decir, jorobado, etc. Y esta es la damisela que va a casarse con él. Y detrás, los que lo consienten, ¿no? O aquí, ¿no? El sí pronuncia en la mano larga al primero que llega. Esto está también en la literatura, recordad, el sí de las niñas, ¿no? De Moratín, etc. O cositas un poco más graves, y ya estoy con el mensaje que algunos están viendo que puede ser feminista, y que lo es, que se la llevaron, dice aquí. Es tremendo, porque fijaos cómo es la aguatinta, que es negra, absolutamente negra. Los embozados están haciendo un rapto, la costumbre de la época, e incluso de ahora, ¿no? En muchos sitios, como sabéis. Y fijaos el dramatismo que nos da simplemente Goya con la rigidez de las piernas. ¿Veis? Es decir, cómo está intentando zafarse simplemente con la rigidez de las piernas. Bueno, y con el cabello, ¿no? Esto es muy difícil. No voy a hablar ahora de la técnica del grabado, del agua fuerte, del aguatinta, pero es tremenda. O cosas que no sabemos identificar, pero que, cuidado, porque fue sensible. Esto es una cárcel. Fijaos cómo está iluminada de blanco. Bueno, iluminada, no iluminada. Está usando el blanco, el papel, ¿no? Era un maestro. Porque fue sensible. ¿Qué habría hecho, no? O esta otra, ¿no? Que aquí sí que... Esta pudimos verla en la exposición de la imagen humana de Zaragoza hace un par de semanas. No lo veis bien, está muy pixelado, pero evidentemente es una abuela muy parecida a la que luego vamos a ver cuando hablemos del Goya realista, lo que se está acicalando, ¿no? Como si fuese una jovencita, ¿no? Tiene todo el derecho a hacerlo, por supuesto, pero veis atrás las risas, ¿no? Un poco más sutil, o bastante más sutil, Los Caprichos saldrán a la venta, se publicitaron en la prensa, en el diario de Madrid. Se publicitaron además, yo creo que bastante bien, porque intentaban esquivar un poco la Inquisición, pero en las 80 estampas hay muchas en las cuales hay una crítica clarísima, y era la época también, a los frailes y tal, en fin, y entonces él, que era muy listo, lo que dice, bueno, retiro la venta y le regalo las planchas a Carlos IV, lo cual está guay, porque nos las regaló a todos nosotros, ¿no? Me parece que la última tirada se hizo en los años 30. Esto es de los disparates, que terminó inconclusa. Seguramente lo que estaba grabando en la Quinta del Sordo
lo que estaba grabando por estas fechas hace 200 años. Esto y otras cosas. Los disparates. Pintura moderna, por completo. Y mensaje, hostia, feminista no lo tengo muy claro. A ver, un caballo, símbolo, en Lorca lo vamos a ver, símbolo de lo vigoroso, de la sexualidad, ¿no? Es el caballo garañón, ¿no? Dicen en la casa de Ronaldo Alba, ¿no? Un caballo con una cola muy larga, en fin, imagen fálica evidente, ¿veis? Clarísimo. Que está raptando, el caballo raptor. Le pusieron este nombre, Goya no les puso nombre, porque ya digo que quedó sin acabar. Está raptando, como antes, a una chica. Pero esta chica ya no se está quejando, ¿eh? Está feliz, ¿veis? Está sonriendo y está como en un juego, ¿no? En posturas muy parecidas a las que vamos a ver en otros juegos, como en la de mantear muñecos, etc. Y detrás, en lo que parece un paisaje, en realidad vemos un par de ratas, ¿no? No voy a explicar el chiste. Bueno, no es un chiste en realidad, es decir, es una imagen simbólica con un mensaje no tan evidentemente feminista como podemos pensar, sino que en este caso también está diciendo, no, es que también hay, como no, lubricidad en la mujer, ¿no? Clarísimamente. Bien. Y son fieras. En los desastres de la guerra aparecen mujeres, y esto yo creo que no se ha entendido demasiado bien. Como, no, Agustina de Aragón, etcétera, etcétera. No, pues no, perdón. Los desastres de la guerra es una condena de la violencia, sin partidos, sin países. Y aquí lo deja bien claro, son fieras. Son fieras, están batallando, y fijaos el detalle, ¿no? Con este niño en brazos que a mí me recuerda, ¿no? Va a ser lo que luego va a hacer de una manera muy parecida Valle Inclán, ¿no? de que luego hablaremos. Es una condena clarísima de la violencia. Fijaos también en el tema de los blancos, ¿no? Cuando las dos figuras principales están no pintadas, ¿no? Por el tema de usar el blanco del papel como luz, ¿no? Y como espacio también. Y luego el melancólico, ¿no? El Goya melancólico. Tenemos aquí lo que todo el mundo conoce, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, que siempre se ha explicado del siguiente modo. Esto iba a ser la portada de los caprichos. Luego decidió meterlo allí arriba, en el 43, el capricho 43, y siempre se ha dicho, no, a ver, la razón está muy bien, estamos en el siglo de las luces, pero cuando la razón duerme, es decir, cuando la razón se olvida, aparecen los monstruos, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre alerta. No lo tengo yo tan claro. Paso esto un segundo, porque si no me voy a... Pero bueno, sí, no, digo solo una cosa. En Goya vamos a ver muchísimas veces imágenes que proceden de otros sitios. Lo interesante es su reelaboración, y en este caso no es más que un diccionario de símbolos. Esto es un diccionario de símbolos asociados al alfabeto, etc. Pero fijaos, esto es pluma, esto es grabado, pero esto es pluma, es un boceto preparatorio del grabado, y las diferencias son muchas. En primer lugar, los monstruos ahora, ¿veis que salen de la cabeza? Salen de la cabeza. Aquí no, aquí parece que acechan por detrás. Salen de la cabeza y lo que vemos son autorretratos, aquí, 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 y en algún sitio más, de distintas poses del mismo Goya. Es decir, los monstruos están dentro de nosotros, y eso es lo que nos quería decir, lógicamente, en los desastres de la guerra. Pero aún hay más, creo yo. La razón, o el impulso de la razón, de la tecnología y de la técnica, es lo que nos ha llevado a los patines de antes. Es decir, el sueño de la razón, entendiendo sueño, ya no como en sueño, como quedarse dormido, sino como esperanza de la razón, produce monstruos. ¿Es Hiroshima? La misma idea del pensiero está aquí, ¿no? En este Jovellanos, ¿no? Pero este retrato que me encanta está en el Prado, y de los pocos donde no nos podemos parar, parece tan común y tan vulgar. Vemos a este que entonces estaba siendo, se llamaba Baltasar también, por cierto. O sea, que nacería el 5 o el 6 de enero, no lo sé. Estaba siendo ministro de Godoy, cuando Godoy, porque tuvo varios momentos, Godoy era de Badajoz, como yo, no te podías fiar de él ni un pelo.
le propone ser ministro para impulsar ciertas reformas que tenían que ver con la Inquisición, que tenían que ver con la reforma agraria, es decir, con quitar tierras a los latifundistas. No en vano Godoy era de Badajoz y sabía lo que era eso, pero el rostro de Jovellanos es, para mí, de una absoluta impotencia. Será que es mi lectura, pero yo lo veo ahí cansado, agotado, y todo parece que va bien, porque, joder, es estupendo el sillón, estos amarillos son maravillosos, aquí no se aprecian. Esta mesa, hay algunas muy parecidas en las colecciones reales, con un bucéfalo aquí, con guirnaldas, es maravillosa, está trabajando, se nota que está trabajando. Tiene aquí una Atenea, una Minerva, que es la diosa de la inteligencia y de la guerra también. Parece que todo va bien, no, pero el rostro es absolutamente melancólico y desesperanzado. O esto otro, este señor se llamaba José Álvarez de Toledo, casado con Cayetana. O sea, como no son estos nombres todavía, ¿verdad? Bueno, este era el duque de Alba, se murió antes que ella. Y aquí está guay, con intención, ¿no? Esto también está en el Prado. Decían que hacía pareja y que por lo tanto estaría mirando seguramente a su mujer en el cuadro, lo cual sería una conversación muy chula si fuera cierta. Yo no lo tengo claro, pero aquí ya no está, y esto ya es una cosa también muy moderna, ya no está pintado como si fuese un duque, es decir, ya no tiene los atributos de la aristocracia, ni tiene espada, ni tiene condecoraciones, bueno, excepto una pequeña aquí, pero prácticamente no se ve. Está vestido con culottes, pero está vestido de casa, no de calle, de casa. Como si estuviese recibiendo a las visitas en pantuflas, un poco así. Y como una cosa que me encanta, que está haciendo algo absolutamente sentimental. Ya estamos en ese momento moderno, absolutamente sentimental. Está leyendo una partitura, consultando una partitura de Joseph Haydn. Las canciones de... ¿Cómo es esto? Las 5 canciones con acompañamiento de pianoforte, que son las canciones inglesas que están basadas en poemas románticos, etc., ¿no? Pero fijaos en el rostro, ¿no? De los dos, evidentemente, el fuerte era ella, de hecho duró bastante más, ¿no? Este retrato, esta es la misma chica que veíamos al principio en Arenas de San Pedro, la condesa de Chinchón, que tiene una historia súper dramática. Bueno, o a mí me da mucha pena esta chica, porque parece que le cogimos cariño allí en Arenas de San Pedro y ahora tiene aquí 21 años, está embarazada. Está embarazada, se le ve un poquito. Está embarazada y está casada con Godoy. Y convivía con la amante de Godoy, con Pepita Tudó. Sí, Josefa. Con Pepita convivían, y esto Jovellanos lo llevaba fatal, porque a veces le invitaban a cenar, tenía a Godoy enfrente, a su izquierda a la condesa de Chinchón, a la derecha a la amante, y él, que era un puritano, lo llevaba muy mal. Este retrato es absolutamente melancólico. Fijaos, por ejemplo, en el fondo. El fondo es absolutamente negro, y esto aprendido en Velázquez. No sabemos muy bien dónde estamos, no tenemos referencias arquitectónicas para saber dónde estamos, exactamente igual que los retratos de la gente de placer de Velázquez, que también está en el Prado, ¿no? Ella está sentada, yo no sé si a vosotros os da la misma sensación que a mí, pero si se levantara, porque estos son las rodillas, están hechos simplemente con... Si se levantara sería altísima. Que seguramente no lo era tanto, pero esa sensación de que sería altísima, a mí me da la sensación de que está muy, muy incómoda. Y además de que es de una extrema languidez. Tiene símbolos también, por supuesto, símbolos de fecundidad aquí arriba, que estos son espigas de trigo, pero ¿y la mirada? Como si la cosa no fuera con ella. Con 5 años, cuando muere su padre, el infante Don Luis, deshacen a la familia porque tenían cierto conflicto de sucesión, ¿no? Cierto conflicto sucesorio, entonces distribuyen a la familia por varios sitios, práctica que por cierto también se ha hecho por esta tierra, es decir, cuando muere el padre o cuando muere la madre, a los hijos para quedarse con la herencia, los distribuían en distintas casas, ¿no? Alguno os sonará. Y a esta muchacha lo que hacen es meterla en un convento. Estuvo en un convento desde los 5 hasta los 17 años y sale para casarse con Godoy. Todo el mundo dice que estaba muy, muy, muy enamorada. Yo la veo con una melancolía extrema, ¿no? Levantarse por las mañanas, ver allí al amante de tu marido, no lo sé, igual leo solo yo. 4 cosas más. Esto la familia de los cuartos, por supuesto no la vamos a leer entera, solo una... El centro es esta,
El centro es María Luisa, que es, dicen, Nieves con Costrina dice que era amante, ¿no? Y hay que creer las juntillas, es Dios. Es decir, amante de Godoy. Bueno, hasta tal punto de que Godoy no era nadie, era de la Guardia, ni siquiera de la Guardia Real. Es decir, por suerte, un día acompañó a los príncipes, cuando eran príncipes de Asturias, se cayó del caballo, fueron a socorrerlo y porque era alto, tenía ojos azules, se enamoró de él o lo que sea y él fue ascendiendo como la espuma, ¿no? Feuchina aquí, probablemente fuese bella en su juventud, pero ella estaba muy orgullosa de sus brazos. Están aquí muy bien pintados, por cierto. ¿No? Esta idea de la dinastía, ¿no? Que todo el mundo ve, es decir, está unida a Carlos IV por el infante, no recuerdo cómo se llama, Francisco de Paula. Prohibió que la gente llevase, que las mujeres llevasen con los vestidos imperio, que son estos de talle, invento francés también, prohibió que llevasen guantes. Dice, si prohíbo que las mujeres lleven guantes, todo el mundo podrá ver mis brazos, lo bonitos que son. Y no solo eso, sino que si lo prohíbo, podrán comparar los feos que son los brazos de las demás, ¿no? Con los míos, ¿no? Era así. Solo quiero que os fijéis en un detalle, porque este cuadro está súper estudiado 1000 veces, en dos detalles. Las sombras estas. Él ya sabía, Goya está aquí detrás, estaba conviviendo con la corte día y noche, él ya sabía que el futuro Fernando VII, el príncipe de Asturias que está aquí, este es Carlos María Higinio, el que luego sería pretendiente, ¿no? Al trono, ¿no? La primera guerra carlista, ¿no? La primera guerra carlista. Bueno, él ya sabía que estaba conspirando contra su padre y contra Godoy. Es decir, que Fernando VII, de niño ya, de Gonzalo, ya estaba conspirando. Fijaos esta sombra que se está como avanzando, ¿no? Hacia esta monarquía, que terminaron todos, por cierto, en el exilio, todos, absolutamente. Perdonad. Esta misma sombra, yo la veo, esto está en una colección particular, porque solo la foto es tan mala. Bueno, y porque tampoco la he encontrado mejor, pero me encanta, es la marquesa de Montehermoso, una niña también. Su padre fue hombre de confianza de José I, de Bonaparte. Cuando caen, cuando se van los franceses, es ajusticiado y su hija, de niña, es casada con el peor enemigo de su padre. Fijaos cómo está aquí retratada con unas azucenas, que ya sabéis, los que estudiáis literatura, ¿no? En tanto que rosa y azucena, es decir, símbolo de la pureza, pero que coño, que no hace falta, ¿no? Es angelical, es pura, y encima es transparente el vestido con unas veladuras preciosas, ¿no? Pero fijaos que aquí hay un camino. A mí me da la sensación siempre de que se va a poner a andar y la vamos a ver desaparecer hacia la oscuridad cuando lo veamos. Tiene una novela esta, lo dejo para los que escribís, ¿vale? Julia, la marquesa de Montehermoso tiene una novela. Cuando digo que tiene una novela es que creo que nadie ha escrito una novela sobre ella, seguramente sí. Y esta era este es el preparación, esto es preparación, esto es, ¿ves? Esto es el boceto para hacer el retrato de María Josefa, que era esta que os decía antes, a la que querían casar con el infante Don Luis, que era un libertino. Bueno, pues si la marquesa de Montehermoso de antes la casaron siendo niña, esta, como podéis imaginar, terminó soltera. Por este aspecto. Es que Goya pintaba lo que veía, sin importarle hacer épico o hacer patético, en el mejor sentido del término, es decir, hacer heroificado, ¿vale?, a sus retratados, por muy reyes o infantas o princesas que fueran. Esta se ve bien. Y uno no puede dejar de mirar. Lo tengo en el departamento esto, cerca. Es que no puedes dejar de mirar esto por muchas razones. Fijaos cómo, bueno, esto que os decía antes, ¿no? La sensación de que se sale el contorno está hecho con la misma preparación que aquí, es el mismo color, ¿vale? Y luego simplemente va añadiendo los blancos por encima, ¿no? Por cierto, el primer retrato con vello puro, primero, ¿vale? Y luego, fijaos que cuando recorres el cuerpo, porque no tienes más remedio que recorrerlo, tienes un freno aquí, por esta sombra, incluso por el movimiento así en escorzo del pie, y dices, ¡ay!
que Goya no me deja que me vaya, porque aquí hay sombra, tengo que volver, ¿vale? Y luego digo, pues venga, vuelvo otra vez a bajar. Y nos está mirando de nuevo, y esta mirada es real. Quería, esto lo encarga Godoy, el mismo de antes, porque le había robado, como la Cayetana, es decir, como la duquesa de Alba también había conspirado contra él, pues a cambio le dijo, oye, me gusta mucho la Venus del espejo. Bueno, y a todo el mundo, ¿no? Esto no está aquí en España, hay que ir a Londres a verla. Esta es la imagen reflejada que yo veo también en el cacharrero de antes, ¿no? Y dice, yo es que quiero un gabinete para mí solo, y para mis amigotes supongo, en el cual tenga desnudos para mí solo, ¿eh? La Inquisición todavía estaba por ahí dando vueltas. Y al lado de la Venus de Velázquez mirándose al espejo y una Venus de Tiziano, probablemente no fuera de Tiziano, pero no sabemos cuál es, pero en todo caso he puesto aquí esta Danae, porque me gusta mucho, fijaos, una Venus. Danae es un personaje mitológico, es decir, personajes ficticios y por lo tanto se vale pintarlos. Él pinta a una mujer absolutamente real. Bueno, real, hay un poco de academia aquí, hay cierta perfección en las formas, pero en todo caso, bello público, nos mira y yo ese rostro lo veo real. Hay inspiración también, bueno, y este diván, yo lo he visto en muchas casas, ¿no? Este sofá. Aquí hay realidad. Donde no la hay es en esto otro. Es decir, en esto otro que según parece fue pintado después para colocarlo encima y tapar el anterior, según parece, ¿eh? No tengo muy claro, que si tenía un rollo de poleas, que si no sé qué. Bueno, si os fijáis en el rostro, está hecho mucho más rápido, ¿eh? Este es mucho más suelto, pero si nos fijamos en el rostro, a mí aquí me parece, en palabras de una familiar mía, una pepona maquillada, que aquí no la veo. La veo exactamente igual de artificial que las máscaras que aparecen aquí, en el carnaval. Es decir, lo que yo creo que nos está diciendo Goya de una manera clarísima es que, y esto lo sabemos cualquiera que estudie estética, es que el vestido es nuestro primer disfraz. Y que además somos mercancía gracias a nuestro vestido. Y que la desigualdad social empieza con el vestido. Cuando éramos cazadores, recolectores, todos íbamos igual. No había jerarquías. Esto es falsedad. Esto. No lo es. Voy terminando, ¿vale? Porque lo inventó Goya, termino ya. Lo inventó Goya, esto lo dice varias veces Valle Inclán, al que queremos tanto. Lo grotesco, el esperpento, lo inventó Goya. Yo no me puedo imaginar cómo, justamente hace 200 años, este tío se compra una casa, que es esta, que está aquí, ¿vale? Bueno, estaba, por supuesto, la quedaron hace muchos años. No demasiados, no mucho antes del primer centenario. Como 20 años antes del primer centenario, de 1928, tiraron la casa y luego construyeron una igual en Sevilla para celebrar el centenario, da igual. Y dentro lo que coloca, lo que pinta, pues son frescos, bueno, frescos no, son óleos pintados en pared, lo que pinta son las famosísimas pinturas negras. Para él, cuidado, no nos consta, y estaría en la bibliografía, no nos consta que esto lo diera nadie hasta que se vendió la casa, cuando se fue a Burdeos. Lo pinta para él. Bueno, para él, para su ama de llaves, que era también su amante, Leocadia Zorrilla, y para la hija de esta, que también luego fue una pintora excelente, pero murió muy joven, fue académica, de San Fernando. Rosarito, que tenía 6 años, ¿eh? Ojo, mete en esta casa, esto es una recreación mala, virtual, pero mete, imaginároslo con muebles, esto sería un comedor, mete aquí, con estas imágenes tremendas, y no voy a ponerlas todas, el Saturno, todas las que tenemos en la mente, ¿no? Imágenes como esta. ¡Ay! Mira, que da una sorpresa, me caché la mano. ¡Qué mal! Imágenes como esta, que es la romería de San Isidro, más bajonero imposible. ¿Y por qué lo hace? Que si locura, que si tal, ¿no? Insisto, yo creo que era, bueno, por supuesto, un adelantado a su tiempo, y no solo eso, sino que yo creo que era un verdadero intelectual. Por lo mismo que, y se recuerda en Burdeos al tipo yendo por las calles dibujando, sordo, sin saber francés, por supuesto, y le daba igual, es decir, porque ni siquiera sabía lengua de signos. Es decir, por lo mismo que se le ve continuamente trabajando, tenía ese impulso de trabajar, porque aún aprendía.
Esto es un cartón para tapices del mismo sitio, está la pradera, ¿no?, de San Isidro. El mismo sitio, lo mismo. Lo mismo con una diferencia de 30 años, ¿no? Y esto para decorar, y esto para él. Porque espero que no lo pintará para el Leocadia o para Rosarito, pobrecita mía. Detalles, ¿no? He perdido todo el efecto, pero fijaos que lo grotesco está... Esta foto de las eras es de los años 20, son las espirituadas, ¿no?, de Santa Rosia. Y esto sí que es herencia, o quizá los mejores herederos de Goya son aquellos que parten de aquí, y estos están muy aragonés, es decir, que son los que han alimentado lo grotesco, ¿no? Buñuel, Valle Inclán, Solana, Cela, si queréis. Bueno, y esto que quería haceros para que veáis que la idea es la misma. Y ya termino, ¿no? Esta idea de que él inventa, y lo dijo Valle Inclán, inventa el esperpento, inventa lo grotesco, inventa esa nueva estética de lo sublime por lo feo, de lo sublime por lo diabólico, etc., ¿no? Como podemos ver perfectamente en esta imagen tan goyesca de Solana, la visita del obispo, no hay nada que dé más miedo, ¿no? Que te visite un obispo como ese, y en eso. Y por supuesto termino ya con el primero, ¿no?, con el perro semi-hundido. Es una pena que no se vea la mirada, porque es la mirada lo que tenemos que ver. Pero esto ya es expresionismo, ¿no? Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho todo el mundo. Últimamente han hecho radiografías de los lienzos que fueron sacados a estrapo, igual que las pinturas del románico, y han encontrado que aquí arriba, en versiones anteriores, había un par de pájaros. Olvidarlo. Si al final decidió que se quedase así, sería porque quería dejarlo así. Quería que nosotros nos sintiéramos tan solos como este perro, detrás, delante, enterrado, no se sabe. Nuestro Antonio Saura sí que lo sabía y le obsesionó el tema, y finalmente lo tuvo que plasmar en una serie tan maravillosa como esta. En todo caso, este es el dibujo del que luego se inspiraron aquellos que hicieron aquel cartel, y fijaos cómo se llama, ¿no? Aún aprendo. Con 80 años, en Burdeos, solo, sin saber francés, aún aprendo. No me parece que haya un mejor mensaje para terminar, y con esto termino, ¿vale? Gracias. ¿Ha terminado el tiempo para pilates o no? Si hay cualquier cosa, si queréis comentar alguna cosilla o algo, y si no, nos vamos a tomar unas cervezas, que es lo que yo estoy deseando porque hablamos mucho. Pero, ¿tenéis alguna cosa? ¿No? Pedro, si me permites, sí, claro. Ya que estamos en Burdeos, Sí. Seguro que conoces que un pintor guipuzcoano de éxito pagó de su fortuna personal el traslado de los restos mortales de Goya al Panteón Nacional en Madrid. Y ese mismo pintor guipuzcoano era un gran admirador de Goya y compró la casa natal de Goya en Fuendetodos, la restauró, la donó. Y si vamos al museo de este pintor, que se llama Zuloaga, se llamaba, pues tiene un museo en Zumaya, Guipúzcoa, y ahí hay obras de Goya. Sí, claro. Bueno, pues yo quiero informar a la gente que creo que Aragón estamos en deuda con ese pintor guipuzcoano, Zuloaga, y tiene una calle dedicada a Zaragoza, y ahora mismo está rulando una propuesta en el Ayuntamiento de Zaragoza de quitarle la calle a Zuloaga. Porque Zuloaga, como todos los pintores, se ganaba la vida haciendo retratos y hizo dos que a lo mejor ahora no se ven políticamente correctos. Y yo creo que sería una gran injusticia que Zuloaga, el hombre que más le debe a Aragón en el tema de Goya, le quiten una calle que tiene en Zaragoza. Yo te animo a que te informes de esto, Pedro, porque sí, me ha encantado mucho la exposición que has hecho, me ha parecido muy atractiva, muy inteligente, y me gustaría que este tema también te lo tomaras en serio. Sí, cuando he dicho lo de Change.org, estas cosas funcionan, ¿no? Pero no me lo pidas a mí, pídeselo a la juventud que están al día, un trabajo lo tenéis que hacer. Pero ahora en la lonja en Zaragoza tienes una exposición de la relación Zuloaga y Goya,
que además te explica todo lo que acabas de decir. Pero es que le quieren quitar la calle, Sí, nada menos. pero vamos, que si quieres también, en la lonja hay una exposición maravillosa, porque en su día Goya procedía también de la parte de la zona de Nacio de Zuloaga, los antepasados, Sí. tenían una relación. Sí, los Muguíos, los Goicoechea... Sí. La casa de Fuendetodos la recuperó Zuloaga, pero también con relación de otros pintores, porque él entonces está en París. Y con otros españoles le ayudaron a recuperar la casa. Pero vamos, Está guay, ir a Fuendetodos está muy bien. El pueblo es muy majo, hay sitios para aparcar, se come bien, se ven en una tarde y están, no originales, pero están todos los grabados muy bien musificados, se ve muy bien. Y la casa es muy guay, Ahora acaban de hacer Jean-Claude Carrière no sé quién es, da igual, una película sobre Goya que recorre los y está, Carrière era el guionista de Buñuel. Y en el tráiler, que lo podéis consultar en internet, pues se acaba de estrenar esta peli, aparece él sentado en esa cocina de Fuendetodos meditando, ¿no? Y lo dice, ¿no? Sí, ¿alguna cosita? Muy bien. Pues bien, muchas gracias.